Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión vamos a hacer un video similar al que hicimos cuando hablamos de Hildegarda von Bingen, hablando de cómo el mensaje profético fue difundido en todas las naciones, en todos los lugares, en todos los pueblos y en distintos tiempos. No es un mensaje exclusivo de las religiones como ellas mismas creen. Y esto es muy positivo porque quiere decir que estos mensajes llegaron a toda la humanidad. No hay pueblos escogidos, el mensaje fue advertido a todo el mundo. Y en ese sentido, pues es interesante hacer un recorrido por aquellas profecías que no son tan conocidas. En este caso vamos a hablar de la madre Shipton, que tiene unos anuncios muy interesantes, entre ellos ya hace unos 400 años que ella pues dejó estos mensajes, anunció el tercer conflicto bélico mundial y algunas otras cosas que vamos a mencionar aquí. Madre Shipton y sus escalofriantes profecías predijo la aparición de Internet y el tercer conflicto mundial. Fuera del ámbito religioso, es posible que los nombres más comunes sean el del francés Nostradamus o incluso la búlgara Baba Vanga. Esos son los dos profetas más conocidos. Bueno, yo ni siquiera le llamaría a ellos profetas porque realmente estas personas no son profetas. Ni Nostradamus, ni Baba Vanga, ni Parravicini, ni la madre Shipton, ni Juan el del Apocalipsis. Realmente ellos son una especie de escribas o difusores de un mensaje que les fue entregado. Ellos no son profetas, ellos no son los que se inventaron esos mensajes. Estos mensajes se los dictaron, tenían la capacidad, eso sí, de recibir estos mensajes y de difundirlo en cada uno en su tiempo y en su momento. Pero el origen de esas visiones o de esa capacidad de poder ver el futuro no es de ellos. Ellos simplemente fueron los intermediarios entre un mensaje que viene de las estrellas y la humanidad terrestre. Así que eso es bueno entenderlo porque no eran como tal profetas. Sin embargo, pocos conocen la historia de la vidente que asombró y aterrorizó la Inglaterra del siglo XV, la madre Shipton. Su leyenda comienza dentro de una cueva en la localidad de Caresborough, Yorkshire. Así nacería Úrsula Soutell, que es como realmente se llama, hacia el año 1488. Ese fue el año del nacimiento de Úrsula Soutell, más conocida como la madre Shipton. Ella nace durante el reinado del rey Enrique VIII. Siendo hija ilegítima, su progenitora la dio en adopción a los 2 años de edad. Sin embargo, la pequeña Úrsula comenzaría a sorprender al mostrar desde muy temprana edad grandes dotes psíquicos, especialmente en la previsión y profecías. Esto en aquella época era bastante extraño y bastante perseguido, sobre todo si era mujer, porque le llamaban brujas. Esta señora fue también señalada de ser bruja y tuvo que esconderse bastante para que no fuese lapidada, para que no acabaran con su vida. Algo más o menos similar le ocurrió a Hildegarda, solo que bueno, ella al estar bajo el manto, ¿no?, de la Iglesia Católica, pues estuvo un poco más protegida, pero también generó polémica, ¿no?, los mensajes que dejó. Con el pasar de los años, estas habilidades se fueron desarrollando. Sin embargo, y debido a su condición de mujer, no recibió la misma instrucción como otros profetas contemporáneos. Pero ello no la limitó y por el contrario realizó una serie de profecías que se cumplieron a cabalidad, comenzando a acrecentar su fama. Predijo la disolución de la Iglesia Católica, el final del cardenal Wolsey, la muerte temprana del hijo de Enrique Eduardo VI, el vil y sangriento reinado de la sanguinaria María I, el ascenso de la reina Isabel al trono, la plaga que azotó a Londres en 1665, el terrible incendio que azotó Londres al siguiente año y la derrota de la Armada Española, e incluso también profetizó el ascenso de la reina Victoria. Estos fueron algunos de los mensajes que ella dejó que se habrían cumplido, pero como vemos, este tipo de profecías eran más para Inglaterra. Se cumplieron en esa zona y ahí era muy conocida, ¿no? Por eso recibió tanta fama. Recordemos que, bueno, el tema de la Iglesia Católica fue hacia los años 1500 con Martín Lutero, algo que también había anunciado Hildegarda. Eso lo hablamos en el video que hice de ella, ya que Hildegarda pues era de allí, ¿no?, de Alemania. En este caso, la madre Shipton era de Inglaterra. Entonces, ella profetizó más cosas asociadas a Inglaterra e Hildegarda también cosas asociadas a Alemania. Pero ambas y todos los que sirvieron como intermediarios para el mensaje profético en el mundo
anunciaron cosas para el área local o el continente donde vivían, pero a su vez también anunciaron cosas de impacto mundial. Y esta mujer también lo hizo. A los 24 años, Southail empezaba a estar en boca de todos. Se casó con el carpintero Toby Shipton, de quien tomaría su apellido. Su fama creció tanto que poco a poco fue conocida como la profeta más temida y a su vez venerada de toda Inglaterra de la dinastía de los Tudor. Las leyendas cuentan que las personas no se atrevían a mencionar su nombre en público, siempre lo hacían a escondidas y entre susurros, pues se creía que el simple hecho de mencionarla atraía la desgracia. Por eso se pensaba que era una bruja o tenía poderes mágicos. En respeto o temor, Úrsula Shipton fue nombrada Madre Shipton. Vamos a ver algunas de sus predicciones para el futuro, ¿no? Las más famosas y sobre todo de impacto global, porque antes mencionábamos algunas que fueron más de impacto local, allí donde ella vivía. Como era de esperarse, al igual que sucedió con otros profetas famosos como Nostradamus, Madre Shipton debió hacer pericias para eludir a la justicia que estaba considerándola como una bruja, amenazándola en varias ocasiones, razón que la llevó a camuflar sus profecías en versos, especialmente aquellas que decían lo que ocurriría en el futuro. La mayoría de estas profecías se han cumplido de acuerdo a los estudiosos de la Madre Shipton. Algunas de estas predicciones son, por ejemplo, la aparición de los autos y el internet. El verso dice lo siguiente: los carruajes andarán sin caballos y los accidentes llenarán al mundo de dolor. Aquí claramente está haciendo una referencia a los carros modernos. Los pensamientos volarán alrededor de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Aquí está hablando de la red de internet donde se puede enviar y recibir información en instantes. Otro de los mensajes que ella anunció fue la aparición de los cines, submarinos y aviones. En este verso cuando dice: cuando las pinturas parezcan ser vivas y libremente móviles. Ahí se está refiriendo al cine, ¿no? A un video en movimiento. Y lo otro que dice es que cuando los barcos como peces naden bajo el mar. Esos son los submarinos. Y cuando los hombres, como las aves, crucen los cielos, entonces la mitad del mundo bañado en sangre perecerá. Esto es muy parecido a lo que menciona la profecía de Thoth en la Atlántida. La profecía de la Atlántida menciona que antes de los tiempos, ¿no?, de los conflictos bélicos mundiales, de la Primera, Segunda y Tercera Guerra, habrá una señal muy clara que rodeará ese momento. La tabla esmeralda dice que cuando el hombre vuelva a surcar los mares, como los peces, y también dice cuando vuelva a volar, como las aves del cielo, haciendo una referencia a los barcos, a los submarinos y a los aviones. Ambas profecías, tanto esta como la de la tabla esmeralda, están hablando de tecnología para surcar los mares y para surcar los cielos. Aquí le llama también la Madre Shipton los barcos que naden bajo el mar como peces, que serían los submarinos, y cuando los hombres como las aves crucen los cielos. La tabla esmeralda también dice que esas señales precederán el tiempo del conflicto bélico. Entonces aquí vemos una convergencia profética mostrando así de que ambos mensajes proféticos, el de la tabla esmeralda, el de la Madre Shipton y también el de Hildegarda, que tiene algunas similitudes con este, provienen de la misma fuente, de las mismas inteligencias que dictaron estos mensajes alrededor del mundo. Porque aquí dice, por ejemplo, que entonces la mitad del mundo bañado en sangre perecerá. O sea, está anunciando un conflicto bastante fuerte. La Madre Shipton también anunció algo que otros profetas también han vaticinado, como el ascenso de China y el tercer conflicto mundial. Miren lo que dice de China y llama la atención porque aquí ya se enlaza, por ejemplo, con lo que habla Parravicini, que también les llama los amarillos, y también la profecía de los 9 tiempos cuando habla de la piel amarilla. Los hombres amarillos ganarán el gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir el mundo en dos, mas de estos actos nacerá un gran peligro. Una fiebre intermitente dejará muchos muertos. Aquí está hablando claramente de China y de Rusia, el oso poderoso, y está mostrando una alianza cuando dice: los hombres amarillos ganarán el gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Ahí está mostrando claramente la alianza actual, porque esto hace 400, 500 años que ella lanzó estas profecías. Pues estos países, como son hoy en día unas potencias bastante fuertes, pues no lo eran en ese momento. No existía esa alianza.
Obviamente esto es un mensaje hacia un futuro donde los amarillos y el oso serían protagonistas y hoy en día lo son. Entonces dice que ellos no triunfarán en su intención de dividir el mundo en dos. Recordemos que ahí están los dos bandos. Por un lado, Estados Unidos con la Unión Europea, ese es un bando en el que se divide el mundo, y el otro lado está Rusia, China y muchos países árabes. Esos son los dos bandos que se van a enfrentar en el tercer conflicto bélico mundial. Entonces, ambos bandos quieren proponer o están trabajando para lo que es ese orden totalitario, solo que desde un ala se propone de una forma, como por ejemplo del lado de China, Rusia se propone un orden multipolar, y desde el lado de Estados Unidos se está proponiendo un orden unipolar. Es decir, que por el lado de Estados Unidos se quiere un orden donde haya un único poder dominante, por eso es unipolar, y del otro lado se busca un orden totalitario también, pero que sea organizado o dirigido por varios poderes, ¿no? Multipolar. Entonces, en eso consistirá el enfrentamiento, pero al final ambos bandos quieren traer ese orden. Ese orden cuyo propósito, ¿no?, será un control total de la humanidad a través de la tecnología, una nueva moneda, una nueva política, una nueva religión. Bueno, ya las características que todos conocemos que se están fraguando para ese próximo sistema socioeconómico, ¿no?, que se va a implantar después del conflicto bélico mundial. Entonces aquí vemos claramente esa alianza, como dice acá, de todos estos actos nacerá un gran peligro. Y ese peligro tiene que ver con el conflicto y luego con ese sistema. Y dice que una fiebre intermitente dejará a muchos fallecidos. Esto algunos interpretan que tuvo que ver con la pandemia del año 2020 o quizás alguna otra enfermedad, pero ahí está abierto a interpretaciones. Expertos aseguran que el oso poderoso sería Rusia y la fiebre intermitente podría estar relacionada con el tema de la pandemia, algo que tendría mucho sentido con la caída del único muro de contención que tenía al frente China. Otra de las profecías que más ha sorprendido al mundo es el posible anuncio de la llegada de extraterrestres. Previo a esa llegada de los extraterrestres sigue hablando de la guerra, ¿no? Cuando dice, la guerra vendrá de donde mora el turco y el pagano que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar su vida. Entonces miren que está muy relacionado con lo que dice, por ejemplo, la profecía de los 9 tiempos y algunas otras que mencionan como uno de los focos centrales de ese tercer conflicto bélico lo que pase en Oriente. Miren que habla del turco y el pagano. Está hablando, por ejemplo, ya cuando menciona el turco, ya hay que ir un poco a lo que es esa zona de Oriente, un poco de Europa, Asia, por allá donde pues están los conflictos actuales bastante encendidos. Entonces aquí muestra que ese conflicto estará relacionado con diferencias, ¿no?, riñas en esa zona. Una serpiente plateada se verá y arrojará hombres de extraño semblante, mezclándose con la nueva tierra. Estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro, estos se mezclarán y mostrarán cómo vivir y la edad de oro se iniciará de nuevo. Aquí está hablando de un posible contacto extraterreno, por lo que se ve acá, posiblemente sea de connotaciones positivas, ¿no?, por lo que dice que van a hacer, que mostrarán cómo vivir, habrá una nueva tierra y una edad de oro iniciará de nuevo. Es un posible contacto, es lo que algunos interpretan. Vemos que varias de estas cosas se han cumplido desde hace más de 400 años que las dijo, y hay algunas otras que están todavía por verse, como el tercer enfrentamiento bélico. Lo que sí llama la atención es que muestran el escenario a Rusia, a China, a conflictos por allá en Medio Oriente. Es decir, está mostrando el panorama actual como ya lo habían hecho otras profecías. Así que vemos que lo que ella anunció va en la misma línea del mensaje profético que procede de las fuentes originales, de las fuentes de la luz que fue traído a este planeta. Pero hablando un poco más del tercer conflicto que ella anunció, dice: para el futuro de la madre Shipton nos depara el triunfo de China, el tercer conflicto mundial, que empezará en el Medio Oriente, y la venida de los extraterrestres, lo que mencionábamos ahorita. Entonces, aquí está muy claro, ¿no?, cuando ella dice: los hombres amarillos ganarán el gran poder del oso poderoso, a quien ellos ayudarán. Aquí está mostrando el ascenso actual de China, ¿no?, cómo está creciendo como una potencia que busca destronar al líder mundial, al imperio actual que es los Estados Unidos. China busca con su comercio, con su economía, con su poder militar, con sus alianzas, poder destronar. De hecho, algunos analistas de la geopolítica internacional
ven a China como esa futura potencia líder, ¿no? Y si llega China a convertirse en ese líder del mundo, obviamente pues nuevas reglas habrán, la economía se va a transformar, se habla y se está anunciando desde hace algún tiempo la caída inminente del dólar, ¿no? De la moneda del imperio dominante. Y esto quiere decir que lo que es Estados Unidos pues va de capa caída mientras China va creciendo. ¿Esto que va a generar? Obviamente un enfrentamiento entre el imperio que va a caer y que lucha por no hacerlo y un imperio que va creciendo, que en este caso es China. Hay una profecía que es la profecía del devenir, que la he mencionado también aquí, que habla precisamente de que uno de los escenarios que promueve ese tercer enfrentamiento mundial es el conflicto entre el águila, que es Estados Unidos, y el tigre, que sería China. En esa profecía se le coloca el símbolo del tigre, el tigre de Bengala, el tigre asiático, que también pues es de piel amarillenta, o sea que encaja con el símbolo de los amarillos, y estas dos bestias se enfrentan. Lo que nos enseña esa profecía del devenir es que el águila, con sus huestes, termina triunfando sobre el tigre. O sea que por más que en el marco de la geopolítica internacional se entienda, ¿no?, y se vea evidente el crecimiento de China para ponerse en la cima del poder, algo va a ocurrir en medio de todos estos conflictos que va a evitar que eso suceda y que al final se termine imponiendo otro poder. Pero el otro poder que se va a imponer no será los Estados Unidos, sino será quienes están detrás de Estados Unidos, que es el cuerno pequeño o Israel. El cuerno pequeño que habla la profecía de Daniel, ¿no?, de las 4 grandes bestias, y que de esa cuarta bestia, que tiene 10 cuernos, de los cuales 3 de los primeros son derribados, surge un cuerno pequeño que tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Eso es Israel con su Mesías. Ese es el poder que se va a imponer dentro de ese orden totalitario. Ellos son los que van a impedir que China llegue a la cima del poder para ponerse ellos. Entonces, ellos están utilizando a Estados Unidos con todo su armamento bélico, con todo su ejército, para lograr sus objetivos. Y cuando se dé ese enfrentamiento, el tercero a nivel mundial, ellos al final saldrán victoriosos. Y toda la autoridad y el poder que hoy en día tienen las potencias se la darán a ese líder que se va a montar en la cima del mundo. Entonces, cuando la profecía del devenir dice que el águila triunfa, ya el águila en esa dimensión realmente no es los Estados Unidos. El águila en esa dimensión es Israel y su Mesías. Porque recordemos que Daniel habla de que la primera bestia que se levanta en el mar al final del tiempo es un león con alas de águila. Entonces, la parte que tiene del águila es Estados Unidos, pero realmente el cuerpo, lo que le da la fuerza, la potencia a esa bestia es el león. Y el león es Israel. Entonces, al final de esa alianza, desaparecerá Estados Unidos en su momento y se impondrá la autoridad del león por encima del tigre, por encima del oso. Y bueno, es lo que se conoce como ese gobierno totalitario gobernado por el hijo de la sangre de Sión. Entonces, cuando uno conoce la geopolítica para entender lo que está ocurriendo, todo el tema económico y bueno, lo que pasa en el mundo, eso es muy importante, pero cuando a eso le colocamos el mensaje profético, entendemos lo que va a suceder. Y esta misma profecía de la madre Shipton nos ayuda a entender que China no va a lograr el objetivo. Por lo que dice acá, estos tiranos, hablando de los amarillos y el poder del oso, que es Rusia, estos tiranos no tendrán éxito en dividir el mundo en dos, mas de estos actos nacerá un gran peligro. Ese gran peligro podría ser ese nuevo gobierno liderado por el rey del mundo, que bueno, será aún peor, ¿no? La cura será peor que la enfermedad. Y luego dice que la guerra vendrá donde mora el turco y el pagano. Podría estar refiriéndose a Oriente, ¿no? Que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. Entonces vemos cómo todo está ligado y esta profecía también de la madre Shipton nos está mostrando todo el panorama actual. Todo se está cumpliendo como estos mensajes hace siglos y algunos hace milenios habían advertido que sucedería. Solo que, bueno, muchas personas no creen estos mensajes o no están muy enterados de lo que está sucediendo en el mundo y no comprenden realmente esta situación. Pero los que conocen de profecía sin fanatismos y sin el velo religioso y conocen de todos los movimientos de las élites que controlan, saben que estos acontecimientos se están encajando y se están dando. Y aún lo que falta
de lo que obviamente hay que estar pendientes. Pero cada pieza se está colocando en su lugar de lo que hace mucho tiempo fue anunciado. Dentro de más profecías, hay una que llama la atención también, es la del gran cometa, que realmente no sería un gran cometa, sino es el planeta cometa que mencionó Carlos Muñoz Ferrada, y es ese planeta alejado de nuestro sistema solar que en varias ocasiones ya he compartido con ustedes que en el momento que se acerque aún más a la órbita terrestre va a generar unas perturbaciones importantes. Este planeta misterioso, oscuro, alejado, gigantesco, fue mencionado en varias profecías. En la de Hidelgarda von Bingen también es mencionado, y bueno, en muchas otras, como el tema de Ajenjo, algunos lo conocen como Nibiru, el planeta X. Lo cierto es que es un planeta que varios astrónomos independientes ya han comenzado a detectar y se está aproximando. Esa aproximación es la causante de varias perturbaciones que está comenzando a tener nuestro planeta Tierra. Movimientos, también influye de cierta manera en algunas alteraciones del clima, algunas rocas o meteoritos que van cayendo cada vez de forma más frecuente. Algunos interpretan que es posible que este planeta los venga arrastrando o altere sus órbitas y terminen rozando la Tierra, y que aunque siempre caen estas rocas, cada vez se va a incrementar la frecuencia con que van a caer estos meteoritos, porque eso se ha dicho, que cuando este planeta esté lo suficientemente cerca van a caer bastantes sedimentos sobre el mar, sobre la Tierra y sobre muchos lugares. Lo que dice la madre Shipton sobre esto es que por 7 días y 7 noches se verá esta visión terrible. Los mares subirán e inundarán regiones costeras. Entonces las montañas comenzarán a rugir y los terremotos dividirán las planicies y las costas. Todo esto que está mostrando acá solo puede ser producido por un cuerpo celeste de una masa y unas dimensiones importantes. Es decir, para que los mares suban su nivel de una forma que invadan ciudades, para que las montañas comiencen a temblar en grandes terremotos, para que también algunos volcanes se comiencen a activar como en secuencia. Esto solo es producido obviamente por el movimiento interno de la Tierra y los cambios que está generando, pero también es movido por fuerzas externas, por influencias externas, en este caso de un planeta. Por ejemplo, Nostradamus también profetizó sobre esto y dijo que durante 7 días 2 soles se verán. El sol, que todos los días nos alumbra, y el otro cuerpo celeste, que va a parecer un sol por el tamaño, ¿no? y por la luz que va a reflejar, será ese planeta cuando ya esté lo suficientemente cerca de la Tierra. No va a chocar, no se va a acercar tanto como para destruir el planeta, eso no va a ocurrir, pero sí se va a acercar lo suficiente para generar grandes perturbaciones. Este gran cometa o planeta, decenas de videntes lo han visto. Muchos afirman que será la causa de 3 días de tinieblas cuando el mundo vea alterada su órbita, en el momento en que estemos fuera de órbita, cuando el cometa empuje a la Luna contra la Tierra. Luego de 72 horas el planeta recobrará su andar, pero se producirán grandes y fuertes terremotos, inundaciones golpearán las costas en forma de mega maremotos. Será algo muy duro para el hombre. Esos son los efectos gravitacionales, electromagnéticos que tendrá el tránsito, la órbita de este gigantesco planeta al acercarse al nuestro. Como dice por acá, esto ha sido anunciado por varios profetas que ya advertían que ese va a ser uno de los efectos o de las señales más fuertes y que va a acelerar muchos procesos a nivel planetario. Es el que va a terminar de desatar, ¿no?, los movimientos fuertes, el que va a contribuir en la inversión de los polos de la Tierra, el que va a contribuir al movimiento, ¿no?, del eje terrestre, de la órbita terrestre. Es decir, va a acelerar muchos procesos, y de esa forma es que se entiende lo que las profecías han advertido, de que aquí en la Tierra van a ocurrir cambios y movimientos nunca antes vistos. Entonces, claro, cuando ya se comprende que esto en parte, porque no será lo único, también está el Sol con su energía influyendo, los mismos procesos internos de la Tierra, y a eso sumarle la influencia gravitatoria de un planeta supermasivo, pues claro, ya se entiende todo lo que las profecías dicen, porque antes quizás lo podríamos interpretar como, bueno, eso es obra de Dios, ¿no? Él mete su mano y altera todo el clima, mueve el planeta de aquí para allá, y de esa forma mágica es que las cosas se dan. No. Y aquí se le coloca un componente de ciencia un poco más comprensible,
Y ya entendiendo toda esa lógica y los efectos gravitacionales, pues ya cobran sentido lo que estos mensajes proféticos han advertido y ya deja de ser ciencia ficción y se entiende un poco más. Las aguas avanzarán con gran estruendo, que los hombres temerán e huirán despavoridos, gritando hostilmente contra sus compañeros, pero se desatará la violencia y la muerte, y la sangre derramada por manos humanas manchará y entristecerá muchas tierras. Bueno, eso hace parte del caos que se vivirá en ese momento, la desesperación y el terror por todo lo que estará ocurriendo en el planeta. Después el agua volverá a sus cauces, pero conseguirla para beber será cada vez más difícil. Las tierras se romperán y se despedazarán. La catástrofe pasará y el agua se retirará, pero los lagos y afluentes habrán quedado contaminados con sal, por lo que el agua deberá ser tratada y purificada antes de beberla. Esto es lo que dice Apocalipsis con Ajenjo, que cuando Ajenjo caiga sobre la tierra, las aguas dulces serán amargas, se contaminarán y el que las beba morirá. Entonces, uno de los efectos que tendrá, ¿no?, el acercamiento a este planeta con todo el sedimento que viene arrastrando y las rocas que va a arrojar sobre la Tierra es que las fuentes de agua se van a contaminar por todas las sustancias que vienen del espacio arrastradas por esas rocas. Así que aquí se entiende por qué el Apocalipsis menciona eso y que no pasará de manera mágica, sino que tendrá un sentido, ¿no? Entonces, esta es otra de las predicciones muy importantes que dejó la madre Shipton, que se complementa con los otros mensajes. Otro mensaje de ella que también llama la atención es que anunció una emancipación de la mujer, divorcios y baja natalidad. Bueno, lo que estamos viviendo en la actualidad básicamente. En esos asombrosos y lejanos días, dijo ella, las mujeres adoptarán el deseo de vestir como hombres. O sea, se perderá esa identidad, la identidad natural de género, y esto será reemplazado por las identidades de género que vemos actualmente. Y usarán pantalones y cortarán sus melenas y cabellos, cabalgarán a horcajadas con la frente de bronce, como lo hacen las brujas en nuestros tiempos. El amor cesará y ya no se casarán, y los pueblos disminuirán al disminuir los nacimientos. Con toda la diversidad de estos géneros antinaturales, ya pues la humanidad en gran parte no quieren tener el compromiso, ¿no?, de adquirir una pareja y conformar una familia. Muchas parejas no quieren tener hijos, no quieren asumir esa responsabilidad natural que por el mismo diseño y creación tenemos. La naturaleza de la existencia es expandir la creación. Si nosotros como humanidad nos negamos a tener hijos, nos estamos negando a nuestra verdadera naturaleza. Eso es como si mañana los árboles dicen, no queremos dar frutos. Ya no quieren seguir expandiendo su creación, esa creación comenzará a extinguirse y las creaciones que se alimentan de esos frutos también comenzarán a extinguirse. Es decir, hay un efecto en cadena muy grave y eso está comenzando a pasar con la humanidad, que no queremos expandir la creación. Y bueno, además de eso, estamos haciendo todo lo contrario, que es invertir las polaridades de hombre y mujer y bueno, todo el desorden que se genera a partir de eso. Y como vemos aquí, la señora madre Shipton hace 400 años ya había advertido esto. Esto es algo que también anunció Parravicini. También hablaba de ese cambio, ¿no?, del hombre-mujer, mujer-hombre. Y bueno, esta es una de las señales que advierten ese tiempo definitivo que varias profecías mencionaban. Y si ustedes ven, con todo lo que hemos mencionado que dejó la madre Shipton, todo eso se ha venido cumpliendo y lo que aún falta por darse, vemos que va directo al cumplimiento. Así que esto no es adivinación, ni esta señora era una bruja, ni nada de esto. Simplemente fue contactada, le entregaron esa información y ella la difundió como hicieron muchos otros. Y ahí entendemos entonces que el mensaje profético siempre ha sido un conocimiento, un mensaje para que cuando la humanidad lo tome, lo lea, lo estudie y lo comprenda, se pueda ubicar en el tiempo. Pero si seguimos siguiéndole el juego a esta élite desinformadora que ha desmeritado el mensaje profético para beneficio de ellos, pues será complicado y seguiremos comiendo, bebiendo y derrochando nuestra vida pensando que pues la vida es eso, que no hay que prepararnos para nada, que no hay que tener ninguna responsabilidad espiritual, pues que la vida va a seguir como si nada. Y bueno, seguiremos en esa forma derrochando nuestras energías y sepultando nuestro verdadero propósito de existencia. Y así los señores de la élite habrán ganado. Pero si entendemos que hay un tiempo, que hay unas señales de cumplimiento y que esas señales advierten la transformación planetaria, que además invita a la transformación humana,
para precisamente poder vivir, existir en un nuevo tiempo donde nuestro desarrollo espiritual se dé de forma natural. Entonces, al comprender eso, podríamos prepararnos mejor, podríamos anticiparnos a ciertos acontecimientos y de esa forma vamos a vivir esos tiempos difíciles pues de la mejor manera posible. Porque nosotros no existimos, no vivimos, no nacimos para estar sometidos bajo el yugo de un sistema, de un trabajo, de todo lo que en esta vida se nos enseña a hacer. Ese no es nuestro propósito. Eso es una identidad impuesta para que seamos esclavos a un sistema. Nuestro verdadero propósito es expandir la creación. Y en esa expansión de la creación vamos descubriendo nuestra verdadera identidad. Y cuando comprendamos eso, vamos a entender todas las maravillas y todos los procesos espirituales y ascensionales que están preparados para nosotros. Entenderemos que la vida no es solo nacer, crecer, trabajar y morir, sino que hay un propósito trascendental muchísimo más grande. Y eso, en parte, es lo que las profecías han advertido. De este tema, por ejemplo, hablé en un seminario que está colgado aquí en el canal que se llamó La esencia de tu existencia. Ahí lo pueden repasar y podemos recordar realmente para qué existimos y por qué estamos acá. Así que esto era lo que quería compartir el día de hoy, un mensaje profético más y ver su estricto cumplimiento desde mi punto de vista. Habrá algunos que no estén de acuerdo y es respetable, pero bueno, cada uno va adquiriendo sus certezas. Esto es una propuesta, les comparto esto para que entendamos que el mensaje profético se repartió por todo el mundo y que al final procede de una única fuente, el verdadero mensaje profético, porque también hay profecías falsas y hay que saber buscarlas. ¿Cómo se buscan las que son de la única fuente y verdadera fuente? Cuando tienen ciertas señales y mensajes que convergen. Ahí podemos detectarlas. Así que estas fueron las profecías de la madre Shipton. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.